Progresión de elevación glenohumeral. Posición del paciente en decúbito supino o sentado con el brazo en aducción y rotación externa hasta el máximo de la amplitud disponible. Posición del terapeuta y ubicación de las manos. Utilizando la mano que sujeta el codo, aplique una fuerza de distracción de grado 1. Fuerza de movilización. Con la mano en el húmero proximal, deslice el húmero en dirección anterior en forma progresiva contra los pliegues inferiores de la cápsula en la axila. La dirección de la fuerza con respecto al cuerpo del paciente depende del grado de rotación y de antepulsión de la escápula. Posición del paciente, decúbito supino. Posición del fisioterapeuta, bipedestación entre el torso y el brazo del paciente. Comience con el hombro en posición de reposo, rote en forma externa el húmero hasta el límite de amplitud y luego aplique una distracción del grado 3 en forma perpendicular al plano de tratamiento en la fosa glenoidea. Progresión y distracción húmero-cubital. Posición del paciente, decúbito supino, con el codo sobre el borde de la camilla o sujeto con almohadilla en forma proximal al olecrano. Apoye la muñeca del paciente sobre su hombro, permitiendo que el codo se encuentre en posición de reposo para el tratamiento inicial. Para estirarlo hacia la flexión o extensión, coloque la articulación en el límite de su amplitud disponible. Ubicación de las manos. Cuando se encuentre en la posición de reposo o en la posición de máxima amplitud, coloque los dedos de su mano medial sobre el cúbito proximal. Presione contra el cúbito proximal en un ángulo de 45 grados con respecto a la diáfisis del hueso. Deslizamiento húmero-cubital distal. Posición del paciente, decúbito supino, con el codo sobre el borde de la camilla. Comience con el codo en la posición de reposo. Progrese hasta ubicarlo en el límite de máxima flexión. Coloque los dedos de su mano medial sobre la superficie volar del cúbito proximal. Refuércelo con su otra mano. Fuerza de movilización. En primer lugar, aplique una fuerza de distracción a la articulación en un grado de 45 del cúbito. Luego, mientras mantiene la distracción, dirija la fuerza en una dirección distal a lo largo del eje longitudinal del cúbito utilizando un movimiento de cuchara. Posición tibioastragalina. Posición del paciente, decúbito supino con la extremidad inferior extendida. Comenzar con el tobillo en posición de reposo y progresar hasta el límite de amplitud disponible de flexión plantar o dorsal. Posición del terapeuta. Párese en el extremo de la camilla. Tome el dorso del pie con ambas manos apenas distal a la mortaja. Coloque sus pulgares sobre la superficie plantar del pie para mantenerlo en la posición de reposo. Jale del pie a lo largo del eje longitudinal de la pierna en dirección distal mediante la inclinación de su cuerpo hacia atrás. Distracción glenohumeral. Ubicación del paciente, decúbito supino con el brazo en posición de reposo, sujete el antebrazo entre su tronco y su codo. Ubicación de las manos. Utilice la mano más cercana a la zona a tratar, o sea, el hombro. Mano izquierda si va a tratar el hombro izquierdo o mano derecha si va a tratar el hombro derecho. Y colócala en la axila del paciente con el pulgar sobre la cara anterior.
apenas distal al margen articular. Los otros dedos en la cara posterior. Con la mano en la axila, movilice el húmero en sentido lateral. Distracción humerorradial. Posición del paciente. Decúbito supino o sentado con el brazo sobre la camilla. Posición del fisioterapeuta y ubicación de las manos. Colóquese en el lado cubital del antebrazo del paciente, de manera que esté ubicado entre la cadera y el miembro superior de este. Estabilice el húmero del paciente con su mano superior. Tome la porción distal de radio entre los dedos y la eminencia tenar de su mano inferior. Fuerza de movilización. Jale de radio en forma distal. La tracción sobre el eje longitudinal provoca la tracción articular. Distracción radiocarpiana. Posición del paciente. Sentado con el antebrazo apoyado sobre la camilla, con la muñeca sobre el borde de esta. Ubicación de las manos. Con la mano más cercana al paciente, tome la apófisis estiloides y fije radio y el cúbito a la camilla. Tome la hilera distal del carpo con su otra mano. Fuerza de movilización. Jale en dirección distal con respecto al brazo. Distracción en articulaciones carpometacarpiana e intercarpianas. Estabilización y ubicación de las manos. Estabilice el hueso del carpo correspondiente con el dedo índice y el pulgar de una mano. Con su otra mano, tome la porción proximal del metacarpiano. Fuerza de movilización. Aplique tracción al metacarpo a lo largo del eje longitudinal para separar las superficies articulares. Distracción metacarpofalángica e interfalángica. Ubicación de las manos. Utilice su mano proximal para estabilizar el hueso proximal. Tome con los dedos y el pulgar de su otra mano el hueso distal, cerca de la articulación. Fuerza de movilización. Aplica una tracción a lo largo del eje longitudinal para separar las superficies articulares. Distracción de la superficie que soporta el peso de la cadera, deslizamiento posterior. Posición del paciente. Decúbito supino con la cadera en posición de reposo y la rodilla extendida. Posición del terapeuta y ubicación de las manos. Párese en el extremo de la camilla y luego coloque el pie del paciente dentro de esta, rodeando el tobillo. Coloque sus manos en forma proximal a los maleolos por debajo de la cincha. La cincha, que en este caso vendría siendo el asistente que está ejerciendo una fuerza, le permite utilizar el peso de su cuerpo para aplicar la fuerza de movilización. Fuerza de movilización. La tracción se aplica sobre el eje longitudinal al jalar de la pierna mediante la inclinación de su cuerpo hacia atrás.